Hola gente, ¿cómo les va? Otra vez estamos acá con Mauri González en un trabajo en conjunto, con un caso espectacular y con una característica que solamente creo que Mauro la puede describir con el caso Pereira. Mauri, gracias por estar en mi canal. Este es un trabajo en conjunto porque estamos en la casa del estudio de Alter Anómalo, así que esto es una entrevista física exclusiva. Bueno, Mauri, contame el caso Pereira, creo que lo cuentes, digamos, reducidamente o como vos quieras, y después le vas agregando tu perspectiva. ¿Mm? Dale, bueno, bienvenido Pablo acá a mi estudio casa y bueno, y gracias por invitarme a tu programa también, estamos en invitación mutua. Así que bueno, el caso Pereira. Bueno, contemos un poco la historia de cómo fue el caso. Eh, Esto fue en el año 1965, en Solano, en la zona sur de Buenos Aires. Es lo que sería hoy Quilmes, Ujú. digamos, en un lugar que se le llamaba el Monte de los Curas. Se le decía así porque solía haber un monasterio ahí en esa zona. Esto sucedió, en teoría, el 20 de julio de 1965 a Juan Ramón Eduardo Pereira. Él manejaba una camioneta estanciera repartiendo leche o productos lácteos. Y una mañana, a las 8:30 de la mañana más o menos, se encontraba manejando eh, y ve descender lo que le pareció que era un paracaídas, él lo describe como luminoso, al costado de la ruta. Lo ve caer, le da mucha curiosidad, para la camioneta, se baja, el día era lluvioso, eh, nublado obviamente, y bueno, se, se pone en marcha a dirigirse hasta ese objeto que para él era un paracaídas. Él en su momento pensó como que era alguien que necesitaba ayuda, algún aviador o algún soldado que venía cayendo del cielo por algún motivo en ese momento. Entonces cruza la calle, avanza unos 600 metros más o menos, cruza el terraplén de las vías del tren, un arroyo que estaba por ahí también, hasta que de pronto divisa a la distancia un objeto. Ya se veía venir que había algo extraño. Y ve un objeto con forma de... Él lo describe como forma de huevo, como una forma esférica o ovalada, un objeto metálico. Y se acerca, rodea el objeto para observarlo con detalle. Eh, Él lo describe como tenía una cúpula arriba de cristal o de vidrio y abajo era metálico, tenía unas patas Ujú. que se encontraban apoyadas sobre el suelo. Y adentro ve que hay una persona como en estado, como si estuviera desmayado o muerto de alguna forma. Está sobre una butaca y no le puede ver bien la cara porque está un poco cubierta. Y se percata que a la distancia hay otra persona que está parada a unos 15 o 20 metros. Eh, Cuando él lo mira, esa persona ya está viniendo hacia el aparato, está volviendo hacia la cápsula. En ese momento él logra ver todas las características de esta persona, cómo estaba vestida, qué llevaba, cada cosa que poseía. Y esta persona le pasa por al lado, básicamente se cruzan los dos. Y él le pregunta, ¿qué le pasa, maestro? Y este tipo no se da vuelta a nada, como con un gesto de molestia, como diciendo, ¿qué haces acá? Eh, Se mete a esta cápsula, eh, cierra esa cúpula de vidrio. eh, el objeto empieza a levantar vuelo de a poco. Y despacio se eleva unos 20 metros sobre la copa de los árboles y en un momento eh, siente una explosión, básicamente. Él lo dice como estampido, pero es una explosión. Y este sonido que tenía Lel Barce era como el sonido de una soldadura autógena. Que hay que aclarar, porque hay gente que se confunde, soldadura autógena es la soldadura como soplete, es esto, como una Sí. turbina. No es la soldadura de arco. La casa eléctrica, claro. Exactamente, porque hay gente que por ahí se confunde y piensa eso. O sea que lo que se escucha es una soldadura de una turbina. Perdón, el sonido como el de una turbina, básicamente. Bueno, él se queda sorprendido y dice,
se encuentra algunas personas ahí caminando por la vía. ¿Y vieron eso? La gente no vio nada. Se dirige a un destacamento policial y le cuenta a los policías. Y queda ahí el tema. Después, a los días, esta historia es según él, ¿no? Contada por él, unos gente periodistas se dirigen hacia la casa y le preguntan sobre qué había pasado, y etcétera. Y bueno, y todo quedó ahí. Él más adelante cuenta que estuvo con Fabio Serpa, que estuvo en el programa de Mirta Legrand, contando eso, que estuvo dando algunas charlas en unas facultades de unilogía, del tema de unilogía con Fabio Serpa. Y bueno, y ahí quedó el caso, y el enigma quedó para siempre, con ese paracaídas luminoso y esa cápsula con esos dos tripulantes. El tripulante lo describe como rubio, de una raza eslava. Para él siempre sostuvo que eran rusos, que el tipo para él era ruso. Si bien no lo escuchó hablar, sí escuchó gesticular de cierta forma, como quejándose por el hecho de que él estuvo ahí, como comenté antes. Pero lo que él sí retuvo con mucho detalle fue cada característica que él tenía en el traje y encima. Él describe el traje que él poseía como un traje de buzo, que poseía unos binoculares colgados, un cinturón con una carterita al costado, un papel en la mano y una capucha larga y grande a la altura del cuello. Eso es todo lo que describe él. Y bueno, yo recuerdo que la primera vez que escuché sobre el caso Pereira fue en un congreso de ufología, un pequeño que hubo en Olavarría. Fue la primera vez que escuché el caso. Y hasta ese día siempre interpretaba como, bueno, ese paracaídas luminoso que vio como una media cúpula, ¿no? Como que era un ovni luminoso, una nave, que por ahí de esa nave bajó una cápsula que después tomó vuelo. Que de hecho siempre en algunas descripciones hay alienígenas en forma de hombre. Sí. O sea, hasta ahora Zafave venía con la temática esa. Exactamente, hasta ahora, esos días de este caso siempre me venía a la cabeza una y otra vez, porque era el caso de un encuentro cercano, demasiado cercano, y con gente normal, no con nada del otro mundo. Y a ese día pensaba, ¿qué serán? ¿Serán venusianos? ¿Serán esto, el otro? Hasta que un día, haciendo un poco, no me acuerdo qué estaba viendo exactamente, estaba viendo un documental sobre las misiones Apolo y la llegada del hombre a la luna. Y se hablaba un poco de la parte soviética, del mismo procedimiento que habían hecho los, bueno, podemos decir los rusos soviéticos. Y cuando me pongo a investigar y ver qué era lo que había hecho, porque no es muy popular. Por lo general está ahí la información. Muchas de las cosas se desclasificaron después de la caída de la Unión Soviética, durante la perestroika. Y no había mucha información en esa época sobre los soviéticos. Era todo muy cerrado, muy clasificado. La gente sabía que había misiones espaciales. Siempre hubo mucho secretismo. Inclusive Yuri Gagarin, la familia no tenía idea que el tipo para la familia iba a la escuela de aviación y nada más. Y todo era así. Y cuando me pongo a analizar y a ver la parte soviética, instantáneamente se me vino a la cabeza el paracaídas. Claro, el paracaídas, el tipo vio un paracaídas. Y los paracaídas son parte de estos módulos cuando regresan a la Tierra, tanto para Estados Unidos como para la Unión Soviética. La diferencia principal entre la Unión Soviética y Estados Unidos es que Estados Unidos caían en el mar. Y la Unión Soviética siempre en tierra. Eso era un protocolo que cada uno tenía muy definido. Unión Soviética en tierra, Estados Unidos en mar. Ambos con paracaídas, pero de diferentes métodos. Unión Soviética siempre tuvo diseños más redondos y Estados Unidos siempre cuadrados. Siempre hubo esa diferencia muy marcada entre ambos programas espaciales. ¿Era un protocolo ya firmado antemano o era como una cosa así ya natural, que era mar y tierra? No creo que lo hayan charlado entre ellos. Creo que cada uno tenía su estilo propio, tenía su forma de hacerlo. Obviamente el rescate en tierra es mucho más simple que el rescate en el mar. Es mucho más difícil buscar en el mar
Pero también es más difícil espiar en el mar. O sea, hay que tener en cuenta que entre ellos espiaban todo lo que hacían. Claro. No solamente con programas de inteligencia en persona, sino espionaje satelital, que se puede ocurrir en esa época. Más allá de que los satélites eran analógicos, había que rescatar las cintas de los satélites, no es como ahora que se transmite. Y entonces cuando me pongo a ver estas características digo, ok, y digo, puede ser que... O sea, siempre era claro que Pereira sostuvo que eran rusos, él siempre lo dijo. Podría ser otra cosa, pero eran rusos, eran gente de acá. Estoy seguro, estoy convencido, decía él, de ninguna manera. Y entonces, cuando me pongo a analizar, veo este es un pequeño modelo 3D de lo que sería una nave espacial Vostok, que fue con la que Yuri Gagarin fue al espacio. Obviamente de los cohetes que se lanzaban, una de las etapas, que la más grande, se desprendía y esto era lo que quedaba en órbita, básicamente. Cuando caía a tierra, esto se desprendía y solo quedaba la cápsula cayendo con un paracaídas. Así fueron todas las misiones Vostok, de Yuri Gagarin en adelante, y después vinieron las Voskhod, que fueron las misión 1 y 2. Voskhod 1 eran 3 tripulantes, y Voskhod 2 eran 2 tripulantes, o sea, un astronauta, un piloto y un científico. Y era la única que coincidía. O sea, 2 tripulantes en una nave parecida, una cápsula como esta, era la única que podía llegar a coincidir. Entonces digo, si fueran los soviéticos que aterrizaron en Argentina por alguna razón, podría ser esta cápsula. Y cuando uno empieza a ver esta cápsula no es exactamente igual. La que vio, digamos, el Voskhod 2 tenía 2 aberturas, 2 cápsulas, 2 ventanas de vidrio. El Voskhod 2 fue la nave espacial que hizo que Alexei Leonov tuvo la primera caminata espacial, no caminata lunar, o sea que salieron de la cápsula y pudieron estar en el espacio con el traje flotando, en este caso por 12 minutos. Entonces tenía una esclusa de aire inflable en una de estas aberturas, donde él podía salir y volver a entrar, y la otra era simplemente una ventana. Cuando al final de la misión tenían que volver a tierra, y Alexei Leonov tenía una cámara de video en el pecho donde tenía que filmar la misión, filmarse a él y filmar la nave espacial, además de sacar fotos. Era una cámara compacta que tenían ahora no tengo a mano el nombre, pero está el modelo y todo. Entonces la misión estuvo llena de problemas porque él se atascó en esta esclusa, se le hinchó el traje, no podía volver, se atrasaron con los tiempos para hacer el aterrizaje. Estuvieron casi 24 horas en el espacio. Hicieron creo que 17 órbitas. Ahora no lo tengo exactamente, tendría que fijar, pero algo así. Entonces, la cápsula esta tenía todo sentido. O sea, nunca podemos esperar que el testigo, menos con una visión técnica, lo dibuje exactamente igual. Pero tenía mucho sentido, porque él dibujó media cápsula con un tabique en el medio, que era todo de vidrio. Y esto tenía sentido porque tenía 2 cúpulas de vidrio y tranquilamente ese tabique era esta parte que sobraba. La diferencia es que él la describe con unas patitas, que esto sería lógico que si fuera a aterrizar en tierra, no solamente con un paracaídas, tuviera unas patas para que no se dé, digamos, para que no ruede. Y además tenía la capacidad de volar. Obviamente tendría que haber venido al espacio, porque cayó en paracaídas, a pesar de que después tomó vuelo, cayó en paracaídas. Entonces, era bastante plausible decir, bueno, podría ser tranquilamente el Voskhod 2. ¿Querías decir algo? No, o sea, me sacaste las preguntas porque lo estás Sí. hablando y ya está. Entonces, ¿qué quedaba? Quedaba el ser ese con esas características. Bueno, el traje de uso es el traje de alta presión que usan los aviadores. Es un traje muy ajustado que tiene unas cañerías que regulan la presión del cuerpo para regular la presión de la sangre para que uno pueda no desmayarse o descompensarse en grandes altitudes.
Entonces, eso coincide. El traje de buzo es el traje de gran altitud. De hecho, hay un modelo anterior a este, cuando la gente saltaba en un globo que se llama Globo Volga, que tenía una cápsula basada en el Vostok y tiene patitas, muy parecidas a las que describe Pereira. En este caso, supuestamente el Vostok 2 no tenía nada y caía así nomás. Pero la Unión Soviética tenía mucho secretismo y no quería nunca revelar la tecnología avanzada que tenían, porque en ese momento la Unión Soviética era avanzada. Había tenido el primer animal en el espacio, la primera persona, la primera caminata espacial, la primera mujer, el primer satélite, el Sputnik. Tuvieron todo, hasta ese momento ganaban. De hecho, cuando promocionaban el Vostok en la ciudad, mostraban una especie de cohete que no tenía nada que ver con el modelo real, para desinformar a los estadounidenses. Entonces, no me extrañaría que la realidad del Vostok 2 era algo más semejante a un módulo lunar que podía aterrizar y podía tener una cierta capacidad de despegue, de emergencia, mucho más con el combustible no creo que pudiera ser, pero tranquilamente podría ser. O sea, no era lo que revelaban, simplemente una cápsula que caía. Tenía la capacidad de volar y tenía la capacidad de desplegar unas patas. Pero bueno, esto se ponía cada vez mejor, porque hasta ahora era bastante plausible. Entonces, en ese momento, cuando empezamos a comparar el piloto, que era Alexei Leonov, que fue la primera persona en caminar en el espacio, se le dice spacewalker a él como caminante del espacio. Alexei Leonov era rubio. Y en la misión del Voskhod 2, él tenía esta cámara que cuando uno la ve, el prototipo de la cámara, parecen binoculares, porque era una cámara que son estas cámaras multilentes de esa época. Ah, que se corren así. Claro, y él la llevaba en el pecho en la misión todo el tiempo para filmar la misión. Entonces, la cámara parecían binoculares. Para Pereira habrán sido binoculares. Perdón, me meto un poquito de agua. Pero cuando seguimos con todas las características, que está muy claro en el dibujo y en los bocetos de Pereira, algunos fueron hechos por él, otros están hechos por algún investigador que no sé el nombre. Él dice que tiene una cartera con un cinturón ancho con una carterita al costado. Lo que llevaba Alexei Leonov era un arma de fuego de triple barril, que era básicamente para poder tirarle a un animal salvaje o cualquier necesidad de supervivencia que hubieran tenido. Cuando uno ve la foto coincide totalmente el cinturón con la carterita. Llevaba un papel en la mano, que era el papel que llevaban los códigos de desbloqueo manual, porque ellos tuvieron que aterrizar manualmente por todos los problemas que tuvieron en la cápsula. Y la capucha que tiene atrás es una capucha inflable de emergencia, que en caso de caer en el mar o en el agua, eso se infla y hace que ellos no se terminen ahogando. Entonces la descripción del tripulante, del piloto que Pereira describe, es perfectamente la de Alexei Leonov. Y de hecho, cuando uno compara el boceto que él le da al investigador con la foto de Alexei Leonov, es igual, hasta se ve la muesca. No sé cómo milagrosamente coincide tanto. La única diferencia que tiene es un poquito el ancho de la frente, nada más. Entonces, todo coincide perfectamente. El acompañante sería Pavel Belayev, que podemos decir que tal vez se quedó inconsciente por todos los problemas que tuvieron al reentrar en el planeta Tierra. Bueno, siempre estuvieron en el planeta Tierra, digamos, a entrar a Tierra. Entonces, todo coincidía, salvo la fecha. Porque el Voskhod 2 fue el 18 de marzo y estamos hablando del mismo año, pero la experiencia de Ramón fue el 20 de julio. Entonces, eso no coincidía para nada. Pero me llamaba la atención de que qué raro que Ramón Pereira diga que fue el 20 de julio, que fue justo el día en que el hombre llegó a la Luna en el 69. Entonces estamos viendo que hay dos eventos que pareciera son de lo mismo, digamos, básicamente. Por un lado, la parte del proceso soviético de llegar a la Luna, y por otro lado, la llegada a la Luna el 20 de julio. Y en un momento se me ocurrió pensar que tal vez Pereira se le traspapeló la fecha. Que Pereira, por alguna razón, con el pasar de los años, tomó esa fecha en vez de tomarla el 18 de marzo, que fue la fecha del Voskhod 2. Hay unos meses de diferencia, pero fue el mismo año. Pero las características son tan exageradas, las coincidencias son tan sorprendentemente similares, que en ningún momento quise descartarlo. Entonces seguí investigando.
sobre el Voskhod 2. Hasta ahora yo sé que es una locura pensar que ellos aterrizaron en Argentina. Pero todo esto desenlaza en una historia mucho más profunda que con el tiempo la vamos a ver. La Unión Soviética guardaba muchísimo secretismo con todo esto. Y no era descabellado para nada pensar que hubieran aterrizado en otro lado con tal de que Estados Unidos no supiera la tecnología que estaban usando. Más que nada porque el Voskhod 2 tenía la capacidad de volar y de estacionarse. Y no de ser una cápsula como el primer modelo de la Vostok 1. De seguro no querían que eso se supiera. En el año 65 la Fuerza Aérea de Argentina era, creo que, bastante débil, mucho más que ahora. Pero bueno, al seguir investigando, en un momento me entero que también Alexei Leonov fue la primera persona en hacer un dibujo en el espacio, porque él era artista plástico, pintaba, de hecho ha hecho muchas obras, y en sus obras él solía pintar el planeta Tierra con los colores de Rusia en el horizonte. Se veían claramente el color blanco, azul y rojo en el horizonte. Y cuando me pongo a buscar, veo el primer dibujo que él hizo durante la misión, y fue el primer dibujo, o sea, no solamente fue el primer caminante espacial, sino que también hizo un dibujo. Y cuando uno ve el dibujo, ve la bandera argentina. O sea, no exactamente, o sea, está un poquito retocado amarillento, rojo, pero uno lo ve. Creo que a veces es parte del artista de ocultarlo un poco, pero a la vez transmitirte cuando lo ves. Cuando uno lo ve, es la bandera argentina, sin duda. O sea, es un amanecer supuestamente que él dibujó, pero es la bandera argentina. Y yo dije, wow, este tipo dejó una pista, digo yo. O sea, dejó en secreto el mérito del aterrizaje fue de Argentina, pero quién sabe cuándo se va a saber. Y cuando veo esa imagen, realmente me choqueó porque digo, wow, o sea, la bandera de Argentina. Y entonces, esto no es todo. Cuando sigo averiguando, encuentro un video de que Alexei Leonov al año siguiente, en 1966, visitó la Argentina en un vuelo de Air France, bajó a Ezeiza, y cuando ven el video, hay una nena que lo recibe en las escaleras del avión, que lo abraza y le da un ramo de flores. Los soviéticos tienen unas costumbres muy bizarras. Se regalaban flores entre hombres y se daban besos en la boca. Eso hay algo que mucho no se sabe, pero los tipos, y no se daban un piquito, se transaban, era un protocolo que tenían los camaradas, es una cosa rarísima, y se regalaban flores entre ellos. Bueno, esta nena le regala un ramo de flores, lo abraza, pero la actitud es totalmente como si lo conociera, de antes. Y sigue hablando con él, y hay otra persona, que no sé quién es, tal vez alguien, si ve parte del video, pueda saber quién es, que pareciera que fuera de alguna fuerza militar. El presidente no es, porque creo que estaba Onganía o no me acuerdo cuál era el nombre del otro presidente que estaba ahí cerquita. Y este hombre también, o sea, toda la actitud que se ve en el video es de una familia que lo recibe porque ya lo conocía, no porque lo vio por primera vez. Entonces, ¿qué va a hacer un cosmonauta ruso un año siguiente del Voskhod 2 viniendo a Argentina y saludando a gente que se ve que ya conoce? Así que, además de todas las semejanzas, está ese dibujo y este video en el que Alexei Leonov al año siguiente vino, y esta familia que lo recibía como si lo conociera, lo cual, o sea, son demasiadas casualidades. El dibujo, el video, las características de Alexei Leonov, las características de la cápsula. Y yo realmente creo que el único factor que no coincide es la fecha de Ramón, pero me llama mucho la atención que Ramón Pereira haya puesto la fecha del día que el hombre llegó a la luna. Es como que yo creo que por ahí después del 69 él la terminó mezclando, ¿no? Se acordó la fecha original y la terminó mezclando porque son demasiadas las coincidencias. O sea, y si no fuera, por alguna razón no fuera así, esto fue una misión muy similar. Después, había planeado un Voskhod 3 que nunca sucedió, pero es Alexei Leonov. No hay otro, hay otros rubios, pero es el único que pudo haber hecho esa misión, porque los demás no tienen las mismas características. Aparte, cuando uno ve esa especie de identikit que hizo el tripulante, es Alexei Leonov, es él. Lo otro importante es que también coincide perfectamente, es la coartada que tuvo la Unión Soviética en el rescate de la cápsula. La Unión Soviética dice que necesitaron, que los encontraron, que tardaron porque el curso del aterrizaje se desvió, pero que estaban en la nieve. Esto fue en la zona de Perm, estaban en la nieve
y decidieron no levantarlos ni con sogas ni con canasta porque había montones de árboles que impedían que un helicóptero aterrizara. Y por alguna razón dijeron no los pueden alzar con, o sea, dos tipos que vinieron de la muerte casi, porque casi mueren, casi terminan en desgracia. Terminan cayendo en la nieve, aterrizando en la nieve y dicen no los rescatemos porque está lleno de árboles y no. Simplemente porque no quisieron tirarle una soga o tirarle una canasta para que se fueran a casa. La cápsula la podrían buscar otro día, qué sé yo. Y lo dejaron 3 días y 2 noches en la nieve, solos. Y talaron un lugar gigantesco de árboles, parece una cancha, casi el tamaño de una cancha de fútbol. Y después de eso, encima los hicieron viajar 9 kilómetros en esquí hasta que se los llevó el helicóptero. Esa es la historia oficial del rescate. Lo cual no tiene ningún sentido, porque tranquilamente se les podrían haber tirado una canasta, una soga, habérselo llevado a casa y se terminaba. Entonces es como que encima la historia soviética no cierra del rescate, no cierra por ningún lado. Y a la vez es como una cortada perfecta del tiempo que necesitaban traerlos desde Argentina acá. O sea, por todos lados hay algo que avala, digamos, salvo la fecha, nada más. Pero bueno, yo creo que realmente el tipo con los años se la traspapeló. La mayoría de las entrevistas que quedaron archivadas son a partir del 2000 en adelante. Hay que entender que pasaron 35 años hasta que el tipo volvió a contar la historia. Pero todo coincide con la misión del Voskhod 2. Y si no fuera el Voskhod 2, fue otra misión idéntica, pero lo dudo mucho. Está el video, está la bandera, está la coartada de la Unión Soviética en el rescate, o sea, está todo. Vos habías hecho un comentario durante el desarrollo del programa que íbamos a hacer de que uno había muerto. ¿Eso es verdad? ¿O estaba Aparentemente estaba desmayado. No murió. Pavel Belayev no murió. Aparentemente estaba desmayado. Probablemente habrá sido por presión, por asfixia. Tuvieron unos problemas de oxígeno en la cápsula, de todo tuvieron. Tuvieron todo tipo de problemas. Hay una película que se llama Spacewalker, es rusa, si la quieren ver, es muy buena. Es bastante informativa sobre el caso. Y sobre el secretismo de la Unión Soviética. La realidad es que el programa espacial soviético es apasionante porque las cosas que hicieron en esa época no tiene comparación. O sea, Estados Unidos les terminó ganando después, pero ellos todo el programa espacial se vino abajo por la muerte de Sergei Korolev, que era el ingeniero que hacía todo básicamente. Y los problemas surgieron, o sea, Rusia no terminó siendo la primera nación en ir a la Luna por la muerte de Sergei Korolev. Si Sergei Korolev no hubiera muerto, la historia hubiera sido completamente distinta. Qué bárbaro. O sea que en pocas palabras tenemos un caso supuesto ovni con la confusión de un módulo lunar que aterrizó en un lugar que no debería aterrizar y con una complicación que justo lo vio un vaquiano de ahí de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Increíble eso, ¿no? Sí, en realidad se le dice módulo orbital, pero es como si hubieran intentado ya una especie de pseudo módulo lunar, como diciendo probar las patas, las amortiguaciones, etcétera. Un prototipo un poco más avanzado y tenía esa característica que podía levantar vuelo y hacer un vuelo de emergencia. Mi teoría es que, o al menos yo creo, esto se debe haber alejado un poco. O sea, al haberse encontrado con Pereira fue un problema y yo creo que Alexei Leonov, vamos a poner que fue Alexei Leonov, le podía haber disparado tranquilamente por haber visto algo que no tenía que ver. Entonces prefirió levantar el módulo y yo creo que se habrá ido un poco más lejos. No creo que eso hubiera tenido tanto combustible como para ir a una nave madre o lo que uno se le pueda llegar a ocurrir. Para mí se desplazó un poco más lejos y alguien los asistió. El gobierno argentino, el ejército argentino los asistió, hicieron un pacto de no decir nada. La cápsula se la habrán llevado, la habrán destruido, no sé qué la habrán hecho. Es una cápsula que pesa 2 toneladas. O sea, no es fácil transportarla. Tiene que ser con un helicóptero de carga de alta o alguna especie de camión, grúa, no sé. Pero pesaba alrededor de eso, 2 toneladas. Es muy difícil saberlo eso. Pero ellos sí volvieron 3 días después. Porque la realidad es esa. Algo pasó con el rescate. Porque es ridículo que los hayan encontrado y no los hayan querido levantar y los hayan dejado tirados en la nieve 3 días y encima después tuvieran que esquiar 9 kilómetros. De haber pasado por el estrés que pasaron y haber estado casi muertos. O sea, no me quiero imaginar cómo después de estar... Y encima después de haber estado orbitando 24 horas en el espacio.
no tiene sentido. Para mí no tiene fundamento para nada. Entonces yo creo que el gobierno argentino, los militares los ayudaron y algo es esta persona que se ve en este video, el padre de esta nena. No sé quién es, vuelvo a repetir, traté de encontrar, pero no sé quién es. Tal vez alguien pueda saber quién es. Pero yo creo que ellos fueron los que le dieron una mano. Y por eso la nena no lo conoce. En el video es claro que esa familia lo conocía de antes. Y él vino a agradecer. Él vino a dar gracias por el pequeño asilo que le dieron durante esos días. Para mí es como evidente, todo encaja. Y sí, es una gran conspiración. Es la conspiración cosmonauta. Una conspiración que tiene mucha relevancia con respecto a datos físicos y hasta de dibujos, porque el testigo relata algo que puede haber sido un módulo, o sea que es una conspiración con datos crudos, datos duros, como dicen por ahí. Sí, sí. Bueno, de hecho en mi canal está el video que es muy corto, es de 13 minutos. No hay muchos más detalles de lo que estamos hablando, Sí. muchos más detalles, pero bueno, hoy lo vamos a hacer así resumidamente. Pero todo coincide a la perfección. Y bueno, para esa época, como te digo, era muy difícil saber. Recién a partir de los 90 se desclasificó esta información. Y bueno, y después de todo, Pereira vio un ovni y vio tripulantes que se le pueden llamar, no sé si alienígena, pero extranjero más que seguro. De hecho, en inglés alien significa extranjero también. Claro, o sea que uno puede empezar a ver casos del pasado, de esa época que vos decís, entre los 50 y los 60 de la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia, y cuando los testigos ven seres humanos, quizás sea más de origen soviético o norteamericano que otra cosa, pero bueno, sí, es muy coincidente. Sí, sí. Así que, bueno, ¿alguna conclusión con todo esto para ir cerrando, Mauro? Me supongo que no debe ser el único caso. No, no lo es. Así que la historia sigue. Este es solo el comienzo. Okay. Pero bueno, con el tiempo lo vamos a ir viendo. Bueno, decime tu canal para que te puedan ubicar y puedan ver tus videos. Sí, bueno, mi canal es Alter Anómalo en YouTube, Alter Anómalo en Facebook y Alter Anómalo en Instagram. Esto ya lo mencioné en otro programa, pero bueno, es todo redes sociales nuevas porque las viejas que tenía las perdí, desafortunadamente. Así que bueno, ahí me pueden encontrar y pueden encontrar algunas cosas más que voy a ir subiendo a través del tiempo. Bueno, Mauri González, gracias en este caso por estar en tu estudio, por hacer un trabajo en conjunto y la verdad que una entrevista muy, muy increíble. Así que gracias. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau, chau.